Capítulo 1. Omaha, la lección de acero y fuego. Canal de la Mancha, 6 de junio de 1944. El agua helada golpeaba la escotilla del comandante, mientras el tanque anfibio Sherman DD se inclinaba peligrosamente hacia mar abierto. «¡Mantén el rumbo!», gritaba el sargento Marshall, rompiéndose la voz. La torre temblaba. El faldón de lona del DD vibraba bajo el viento. La orilla parecía estar a un paso, y al mismo tiempo a una eternidad. Dentro olía a gasoil, a sudor y a miedo. El operador de radio, Jake Wilson, apretaba su placa entre las manos y murmuraba una breve oración. Pero la corriente era implacable. Uno tras otro, los tanques anfibios comenzaban a hundirse. Su pérdida dejaba a la infantería sin apoyo. Por la radio se escuchaban voces entrecortadas. «Chicos, si volvemos a vernos. Las cervezas corren por mi cuenta. Se hundieron. 11 se fueron al fondo. Maldita sea». El teniente Caldwell, en el tanque insignia, intentaba hacerse oír por encima de los disparos y de la artillería alemana que ya barría el mar desde las fortificaciones. Entonces se oyó un crujido, como si algo se partiera en dos, y la gravedad tiró del Sherman hacia el fondo. «¡Salimos! ¡Todos arriba!», rugió Marshall. Ellos lo lograron. Los tanques. No. De 32 vehículos del 741 Batallón de Tanques, 27 se hundieron en el canal. La infantería quedó bajo el fuego mortal de las MG-42, sin blindaje que los protegiera. Aquel fracaso, aunque parcial, se grabó para siempre en la memoria de las tripulaciones. Un ataque frontal contra un enemigo preparado es la muerte. Esa lección se convertiría en el cimiento de todos los futuros trucos de vaquero. Capítulo 2. El infierno verde, que era el Bocage. Francia. Normandía. Junio de 1944. Los caminos se hundían entre campos separados por muros vivos, densos, espinosos, impenetrables. Bocage. El capitán Brown observó el paisaje. Esto es un laberinto. Los americanos se enfrentaban por primera vez a aquella fortaleza natural, terraplenes de casi 2 metros, raíces entrelazadas, arbustos espesos, una armadura creada por la propia tierra, sin líneas de tiro claras. Cada metro avanzado era una emboscada posible. Los alemanes, sobre todo los tripulantes de las Panther, se movían allí como cazadores. Controlaban los pasos estrechos. Esperaban a que un Sherman subiera el terraplén. Y entonces disparaban, directo al punto más débil. El primer encuentro con una Panther en el Bocage siempre acababa igual. Panzer a la izquierda, un disparo, fuego. Abandonen el tanque, fuera. Solo la infantería lograba sobrevivir. Un artillero dijo una vez: «La Panther es un fantasma. Solo la ves cuando ya estás ardiendo». El miedo se transformaba en rabia. Semanas de infierno esperaban por delante, y nadie quería morir como presa en un parque de caza. Capítulo 3. El herrero de la victoria, el sargento Curtis Cullen y los rinocerontes. El 102º Batallón de Reconocimiento de Caballería
se hallaba detenido junto a una granja francesa. El sargento Curtis Cullen, antiguo mecánico de Nueva Jersey, observaba cómo otro Sherman intentaba inútilmente trepar el muro vegetal. «Parecemos tortugas patas arriba», murmuró. El tanque quedó atascado. Los alemanes abrieron fuego. La tripulación murió en segundos. Cullen golpeó el suelo con rabia. «Maldita sea. Hay que cortar esa muralla, no escalarla». Su compañero, el soldado Wood, sonrió con ironía. «¿Y con qué la vas a cortar? Con tijeras». «Con palancas», respondió Cullen. «Y con cuchillas. Con lo que tengamos. Con chatarra si hace falta». Así nació la idea que se volvería leyenda. Encontraron restos de obstáculos antitanques, vigas oxidadas de las playas, trozos de acero, todo servía. Poco después, en la parte frontal de los Sherman, aparecieron 4 colmillos de metal. Los soldados los apodaron Rino, rinoceronte. La primera prueba generó más burlas que esperanza. «Vamos a ver qué haces», dijo el teniente Brown. El tanque rugió, avanzó, se lanzó contra el terraplén y lo cortó como un pastel. El paso se abrió en apenas 2 segundos, bajo fuego enemigo. Cullen sonrió. «¿Y bien? ¿Funciona?» El teniente respondió riendo. «Funciona. Y de maravilla». En pocas semanas, más del 60% de los Sherman de la Primera Armada ya tenían aquel arado. En una sola noche, unos mecánicos comunes habían cambiado el rumbo de la guerra. Capítulo 4. El primer golpe. Panzer a las 12, nosotros a las 6. Normandía. Principios de julio de 1944. Los motores de los Sherman ronroneaban como gatos satisfechos, pero dentro la tensión hervía. El sargento Marshall, el mismo de Omaha, acababa de recibir su nuevo tanque. Rhino. «El plan es simple», explicó el capitán Brown. «Las panteras miran al frente. Nosotros apareceremos por detrás». La rueda del destino giró. Los cazadores ahora eran ellos. Los tanques avanzaban por campos paralelos, ocultos tras muros de vegetación. Solo se oía el rugido lejano de los motores alemanes, mirando hacia la nada, esperando un ataque que no llegaría de frente. «Un poco más. Mantén la velocidad», susurró Marshall. El Rhino rugió, atravesó la muralla de raíces y emergió justo en el flanco de las Panther. «Dispara al costado», gritó Marshall. 2 disparos, 2 explosiones. Los alemanes apenas entendieron de dónde venía el golpe. Jake, el artillero, soltó una carcajada. «Ajá, cayeron en nuestro truco de vaquero». Fue la primera victoria real, pero no la última. Los americanos empezaron a romper las reglas, no de frente, sino por los lados. No por las carreteras, sino a través del campo. No esperar, sino actuar primero. En el bocage, vence el que ve primero al enemigo. Capítulo 5. Lafayette Poole, el gladiador de los tanques. Su nombre era Lafayette G. Poole, alto, fuerte, implacable, comandante de tanque. Sus hombres lo llamaban el toro con orugas. Su Sherman, In the Mood, siempre encabezaba la columna.
A veces, demasiado. Durante 81 días de combate, Poole destruyó 12 tanques enemigos, incluidas varias Panteras, aniquiló 258 piezas de equipo y capturó a más de 250 soldados. Su estilo era único: velocidad de piloto de carreras, fuego instantáneo y una obsesión: buscar siempre el punto débil. Les decía a los reclutas: Panther, Tiger, todos los gatos son iguales si los atacas por detrás. Pero tras cada batalla, no ordenaba pintar las bajas enemigas en la torre, sino el nombre de un compañero muerto. Su tripulación bromeaba: ya no somos un tanque, somos un monumento con orugas. Poole no reía. Entonces sigamos moviéndonos, decía. Mientras ellos vivan en nosotros, seguiremos avanzando. Capítulo 6. Operación Cobra. Cuando el cielo se derrumba sobre la tierra. 25 de julio de 1944. Los americanos se preparaban para romper la trampa verde de Normandía. Operación Cobra. A la señal, cientos de bombarderos B-17 y B-24 cruzaron el frente. El suelo explotó como si dragones dormidos despertaran bajo la tierra. Los caminos desaparecieron. El paisaje se volvió lunar, y los Sherman Rhino siguieron abriendo brechas, una tras otra, campo tras campo, como tijeras cortando tela. Lafayette Poole iba al frente. Mantente cerca de la infantería. Paradas cortas. El que se detiene, muere. Enfrente estaban las mejores divisiones del Wehrmacht, las Panzer SS Das Reich, la 17 Gotz von Berlichingen y los restos de la Panzerlehr. Pero donde una pantera esperaba un duelo frontal, un Rhino aparecía desde la nada. Un oficial de inteligencia escribió en su informe: el Rhino ha cambiado la geometría del combate. El ejército de los Estados Unidos rompió el cerco. El camino hacia París quedaba abierto. Por primera vez, las panteras retrocedían. Capítulo 7. Saint-Lô. El precio de la ruptura. Francia. Julio de 1944. El aire olía a polvo, a humo y al aceite quemado de los motores. Las carreteras hacia Saint-Lô eran un infierno, pero quien tomara la ciudad abriría el camino hacia el sur. Lafayette Poole lideraba la columna de la 3ª División blindada. «¡Antitanque! ¡A la derecha!», gritó el cargador. Un Panzerfaust impactó en la parte trasera del Sherman. El tanque saltó como un toro herido. Dentro, fuego, gritos, silencio. Poole cayó rodando sobre los adoquines, la pierna rota, parte de su tripulación aún en llamas. Un soldado corrió hacia él. «Comandante, no lo dejaremos atrás». Poole apretó los dientes. «Volveré por mi tanque, lo juro». Era la 3ª vez que perdía su máquina. Y la última. La guerra terminó para él, en un hospital de campaña. Pero su récord, 258 victorias en 81 días, ya era leyenda. Otros tomaron su lugar, hombres que habían aprendido a mirar al enemigo desde arriba, incluso dentro de un tanque. Los americanos comprendieron algo esencial. No es el calibre, es la iniciativa lo que decide una batalla. Capítulo 8.
El duelo de Harraucourt, cuando el cazador se vuelve presa. Septiembre de 1944. Lorena francesa. La niebla cubría los campos de Harraucourt como una sábana gris. El comandante de la 4ª División Blindada, Craig Johnson, escuchó por los auriculares. Se acercan. Panteras. Muchas. El enemigo era de élite. La 5ª División Panzer alemana. Creían que su blindaje y su cañón harían el trabajo. Pero los americanos estaban listos. Puestos de observación en las colinas, artillería ajustada y los tanques desplegados en los flancos. Las primeras panteras avanzaron confiadas, directas. Desde la derecha los Sherman abrieron fuego. Disparen a los costados. 3 disparos. 3 columnas de fuego. De la niebla llegó un grito. Seitenfeuer. Fuego de flanco. Las panteras intentaron girar, pero ya era tarde. La artillería americana descargó un infierno sobre ellas. ¡Avancen!, rugieron los comandantes. La pantera era un depredador poderoso, pero ciego. Su torre giraba con lentitud, su visión limitada. Los Sherman disparaban al costado, a la parte trasera, a la base de la torre. 2 semanas de combate. 86 tanques alemanes destruidos. 25 americanos perdidos. 3-1. Aquel combate se convirtió en una pesadilla para los tripulantes alemanes. Por primera vez entendieron que los americanos habían aprendido a cazar panteras, mejor de lo que ellos cazaban Sherman. Capítulo 9. Sangre y nieve. Las Ardenas y el 741 Batallón. Diciembre de 1944. Los bosques de las Ardenas eran hermosos, hasta que un tigre se escondía entre los árboles. El 741 Batallón de tanques, el mismo que había perdido 27 Sherman DD en Omaha, bloqueaba el camino del contraataque alemán. El teniente Hayes susurró: «Chicos, otra vez nos ponen a prueba». La nieve absorbía el sonido. Las panteras se acercaban sin ruido. Pero las lecciones del Bocage no se habían olvidado. Infantería al frente, tanques en los cruces controlando los flancos y comunicación constante con la artillería. Cuando las panteras irrumpieron en el cruce, como lobos al acecho, las esperaban por los lados. «A la derecha, a la izquierda, no te detengas, muévete», gritaban por radio. Los alemanes no pudieron maniobrar, quedaron atrapados en el valle, convirtiéndose en blancos perfectos. Las tripulaciones del 741 apretaban los dientes. Esto es por Omaha, por los que se hundieron, por todos ellos. Cuando el combate terminó, la nieve alrededor estaba negra de hollín. El 741 había resistido. Esta vez no se hundían. Esta vez ganaban. Capítulo 10. La carrera hacia el Rin. Cuando la velocidad vence al blindaje. Enero. Marzo de 1945, la nieve se convirtió en barro, el bosque en pueblos destruidos. Las tropas alemanas retrocedían, pero los Sherman aún temían cada pantera. El sargento Marshall, ahora jefe de sección, se sentó sobre la torreta de su tanque y olfateó el aire. Huele a primavera y a humo. Sí. La tecnología alemana seguía siendo temible. Las panteras, reinas del frente.
Los tigres, monstruos casi indestructibles. Pero los aliados tenían una ventaja, nacida en Normandía: la velocidad. Grupos combinados, tanques y tropas de infantería, zapadores y artillería, radio en cada vehículo. Los Sherman se movían más rápido de lo que una pantera podía girar su torre. Los alemanes ya no elegían el campo de batalla. Ahora el campo lo elegía el Rhino. Marshall gritó por radio: «Panzer a la izquierda del puente, golpéalo por detrás». Un disparo, una explosión. La pantera ardió. El artillero rió con voz ronca. Aún confían en su frontal. Olvidaron que ahora la guerra golpea desde los flancos. Capítulo 11. Cuando el mito se derrumba, ¿por qué perdió la pantera? A los prisioneros alemanes se les preguntó: ¿por qué perdieron contra los Sherman? Las respuestas se repetían, como huellas en el barro. Los vimos tarde. La torre no giró a tiempo. Nos rodearon. Su artillería nos destrozó. Solo uno de nosotros tenía radio. La pantera era una bestia que no comprendió que la casa había cambiado. Blindaje frontal. Los americanos ya no disparaban de frente. Cañón poderoso. Inútil si el enemigo está detrás. Precio. La pantera costaba una fortuna. El Sherman se reparaba con un soplete y un martillo. Y lo más importante, los alemanes aprendían lento. Los americanos aprendían al instante. El comandante del primer ejército escribió: «Los alemanes intentaron ganar la guerra con las lecciones del año pasado. La pantera perdió su magia. El Sherman ganó confianza». Capítulo 12. El último ataque y una memoria que no se oxida. Abril de 1945, Alemania. Los caminos llevaban al mismo lugar donde todo comenzó y donde todo debía terminar. El sargento Marshall miró la nueva marca en su torre. «Falta poco, muchachos. Un empujón más». El cansancio vivía en los ojos de todos. Algunos habían perdido amigos, otros su hogar, otros el sueño. Pero adelante los esperaba una mañana en paz, y por ella seguían avanzando. A los lados del camino quedaban panteras abandonadas, monumentos de acero, al orgullo de la tecnología. Los Sherman seguían su marcha, porque eran más rápidos, y sus tripulantes pensaban. Al final de la guerra, Marshall dijo a su equipo: «No vencimos al hierro, vencimos al miedo». Miró los arbustos al borde de la carretera, y por un instante creyó ver el bocage de Normandía. Solo que ahora ya sabían cómo atravesar el muro. Epílogo. Los trucos de vaquero que reescribieron la historia. En los centros de entrenamiento de la OTAN todavía se estudia aquella lección. La iniciativa vale más que el blindaje, la maniobra, más que la potencia, la escala, más que el monstruo, la táctica, más que la tecnología. Por eso los tanquistas americanos vencieron a las panteras. El Sherman no fue un milagro de ingeniería, pero sus tripulaciones se convirtieron en maestros del combate. Quien ve primero, gana. Y en el bocage, en la nieve de las Ardenas y en las orillas del Rin, demostraron que los héroes
no son las máquinas. Los héroes son los hombres dentro de ellas,